¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría vivir casi 1000 años? Imagina tener suficiente tiempo para descubrir todos los secretos de la naturaleza, para reunir sabiduría infinita y presenciar personalmente siglos de historia desarrollarse ante tus ojos. Esta idea puede sonar como una fantasía o una historia futurista, pero en realidad fue la vida de los primeros seres humanos, creados directamente por Dios. Adán vivió 930 años. Matusalén alcanzó la increíble edad de 969. Una sociedad entera prosperó bajo una esperanza de vida que hoy nos parecería irreal, casi imposible de creer, pero todo cambió. Un giro importante en el camino de la humanidad se registra en Génesis 6:3, donde encontramos una de las declaraciones más desconcertantes y profundas de las Escrituras. Entonces el Señor dijo: «Mi espíritu no permanecerá para siempre con el ser humano, porque no es más que carne». Su vida será ahora de 120 años. ¿Qué llevó a Dios a hacer un cambio tan drástico? ¿Qué hizo que el creador del universo decidiera, en cierto modo, reiniciar el diseño humano? Hoy descubriremos el misterio detrás de esta decisión divina, una que transformó el destino de la humanidad y la forma en que entendemos la vida misma. Cuando pensamos en Adán, podríamos imaginar a un hombre del pasado lejano, posiblemente sin habilidades o como un niño que apenas comenzaba a entender el mundo que lo rodeaba. Pero la Biblia nos muestra una imagen muy distinta. Fue formado directamente por las manos de Dios, con una mente perfecta y habilidades mentales mucho más allá de los más grandes genios de la historia. Adán no fue un hombre de las cavernas, fue el primer sabio del mundo, el origen del conocimiento que se extendió por generaciones. En los 930 años que vivió, tuvo mucho tiempo para explorar, organizar y comprender la creación de formas que nosotros, con nuestras vidas tan cortas, simplemente no podemos alcanzar. La Biblia nos dice que Dios trajo a Adán todos los animales para que él les pusiera nombre. En la tradición hebrea, nombrar no era simplemente elegir una palabra. Significaba comprender la verdadera naturaleza de la criatura, sus cualidades y su propósito. En este sentido, Adán realizó el primer estudio de biología, reconociendo patrones, clasificando especies y revelando el diseño profundo que Dios puso en los seres vivos. Cada animal, cada árbol, cada evento en la naturaleza era como una página de un libro que Adán podía leer con su brillante mente. Su entendimiento creció aún más durante el primer procedimiento biológico del que se tiene registro, cuando Eva fue formada a partir de una de sus costillas. En cuanto la vio, exclamó: «Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne». No fue solo una frase poética, fue un momento poderoso de comprensión sobre la biología, la reproducción y el maravilloso proceso de la vida humana. Ningún científico de hoy ha presenciado jamás un milagro así con sus propios ojos. Durante cientos de años, Adán transmitió esta increíble sabiduría a sus hijos y nietos. Vivió lo suficiente para ver nacer a 8 generaciones, enseñándoles los secretos de la larga vida, las leyes de la naturaleza y las leyes espirituales que Dios había establecido para la humanidad. Hablar con él habría sido como leer el plano del universo. Su conocimiento se extendió a través de su familia, construyendo una base de comprensión e innovación que ninguna era moderna ha podido igualar. Cuando Adán finalmente murió a los 930 años, no fue solo la muerte de una persona, fue la pérdida de un mundo entero de sabiduría. Aún así, el conocimiento que Adán compartió no desapareció. Siguió creciendo, transmitido a sus hijos y a los hijos de sus hijos, formando un mundo que alcanzó alturas que incluso Dios tuvo que observar. Pero si Adán era tan sabio, ¿qué salió mal con las generaciones que vinieron después?
cómo evolucionó su entendimiento hasta el punto de llamar de nuevo la atención del Creador. Imagina vivir en un mundo donde no eras considerado joven hasta los 200 años, y los ancianos vivían mucho más allá de los 1000. Cada persona era como una enciclopedia viviente, llena de siglos de conocimientos, inventos y experiencias de vida. Esta fue la era antes del gran diluvio, el tiempo entre Adán y Noé, cuando la humanidad vivía vidas increíblemente largas. No era una sociedad simple ni poco desarrollada, sino un período dorado de aprendizaje, ciencia y progreso, posiblemente más avanzado que cualquier cosa que hayamos visto desde entonces. Piensa en estas notables longevidades. Adán vivió 930 años, Set vivió 912, Enos 905, Kenán 910, Mahalalel 895, Jared 895, 962, Enoc 365 antes de que Dios lo tomara, Matusalén 969, Lamec 777 y Noé vivió 950 años. Muchos de ellos vivieron al mismo tiempo. Imagina las conversaciones, las enseñanzas y los conocimientos compartidos entre mentes con cientos de años de pensamiento acumulado. Estos patriarcas eran como centros de datos vivientes, capaces de procesar, almacenar y transmitir información de formas que apenas podemos imaginar. Su conocimiento no solo crecía, explotaba. Adán enseñó a Set lo que había aprendido. Set lo amplió y se lo enseñó a Enos, quien lo profundizó y lo pasó a Kenán. Cada nueva generación no solo repetía el pasado, lo ampliaba, experimentaba y creaba nuevas ideas. En solo unos pocos siglos, su sociedad pudo haber alcanzado un nivel de ciencia e invención que a los humanos modernos les tomaría miles de años desarrollar. La Biblia nos da pequeños destellos de lo avanzados que eran. En Génesis 4 leemos que los descendientes de Caín construyeron ciudades, inventaron instrumentos musicales y trabajaron con bronce y hierro. Pero eso probablemente fue solo el comienzo. Con cientos de años para perfeccionar su conocimiento, aquellos primeros ingenieros y creadores probablemente desarrollaron habilidades que impresionarían incluso a los científicos más destacados de hoy. Construir ciudades implicaba mucho más que poner piedras. Seguramente incluía diseño inteligente, sistemas de agua, estructuras complejas y comunidades organizadas. Aún así, a pesar de estos logros, un problema serio comenzó a crecer dentro de esta sociedad tan avanzada. La misma larga vida y conocimiento que permitieron florecer el bien, también dieron tiempo para que el mal creciera. Las personas corruptas tuvieron siglos para perfeccionar sus caminos dañinos, transmitir enseñanzas oscuras y alejar a otros de Dios. Lo que se suponía que era un regalo, se convirtió en un peligro para el plan del Creador. Y entre todos esos antiguos personajes, uno se destaca, no solo por haber vivido mucho tiempo, sino porque su existencia misma llevaba un poderoso significado. Su vida fue un mensaje sobre el futuro de la humanidad. De todas las personas de esa época, Matusalén sigue siendo uno de los más intrigantes. Vivió 969 años, la vida más larga jamás registrada. Su historia, más allá de la edad, tiene un profundo simbolismo sobre lo que vendría después para el mundo. Pero Matusalén no fue famoso solo por haber vivido más que cualquier otra persona. Su vida fue, en realidad, una señal, una advertencia divina que marcaba la cuenta regresiva hacia el evento más catastrófico que la Tierra haya enfrentado jamás. Su nombre, traducido del hebreo, tiene un significado que pocos conocen. Toda la vida de Matusalén fue una profecía en forma humana. Vivió casi 1000 años, y su muerte anunciaría la llegada de algo que ya no podía retrasarse. Su padre fue Enoc,
el hombre conocido por su estrecha relación con Dios, quien fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Así que, cuando Enoc nombró a su hijo, no fue una elección al azar. Estaba transmitiendo un mensaje divino sobre el futuro de la humanidad. Dios le había revelado a Enoc que el juicio vendría, pero no de inmediato. Habría una larga temporada de misericordia, un tiempo en el que Dios esperaría pacientemente, y ese tiempo sería medido por la vida de Matusalén. Cada año que Matusalén vivía era un año más de gracia, una nueva oportunidad para que la humanidad volviera a su Creador. Era como si Dios hubiera activado un cronómetro de 969 años, una última ventana para el cambio y la redención. Durante siglos, Matusalén caminó entre la gente como una señal viviente. Todos los que conocían el significado de su nombre sabían también lo que anunciaba. El juicio estaba en camino. Imagina cómo se sentiría vivir cerca de alguien cuyo nombre literalmente significaba: cuando él muera, sucederá. Cada día que Matusalén despertaba era un recordatorio de la misericordia de Dios. Cada cumpleaños que celebraba era otra oportunidad para que el mundo cambiara de rumbo. Pero tristemente, la humanidad ignoró esas oportunidades. En lugar de volverse a Dios, aquella antigua civilización se hundió aún más en la maldad y el caos. Génesis 6:5 nos muestra hasta qué punto llegaron. El Señor vio cuán grande era la maldad humana en la tierra y que todos los pensamientos del corazón eran solo malos todo el tiempo. La misericordia de Dios, aunque enorme, no era infinita. Y esa misericordia estaba ligada directamente al número de días que Matusalén tenía en la tierra. Cuando esos días finalmente se agotaron, el momento del juicio ya no pudo ser postergado. Y ese momento llegó. En el año 1656 desde la creación, Matusalén murió a los 969 años. Y en ese mismo año, tal como su nombre lo había anunciado durante casi un milenio, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. No fue un evento al azar, fue el cumplimiento exacto de una promesa divina pronunciada mucho tiempo atrás. La muerte de Matusalén marcó el cierre de la era de la gracia. La cuenta regresiva finalmente había terminado. Antes de dejar este mundo, Matusalén cumplió una última misión. Transmitió todo el conocimiento inmenso que había acumulado a lo largo de su larga vida a su nieto, Noé. Esa sabiduría prepararía a Noé para la misión más importante que jamás se le haya dado a un hombre: construir el arca y asegurar la supervivencia de la raza humana. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Por qué Dios consideró necesario no solo castigar a esa generación, sino también cambiar la duración de la vida humana? ¿Qué tipo de peligro se había vuelto tan grave que requería un cambio tan drástico en la naturaleza humana? Cuando Dios habló en Génesis 6:3 y declaró que la humanidad ya no viviría más allá de los 120 años, no se trataba simplemente de establecer un nuevo límite de edad. Fue como si Dios reescribiera el diseño mismo de la vida humana, un reinicio poderoso de nuestro potencial. No fue una acción impulsiva ni una decisión sin cuidado. Fue una medida deliberada y universal para evitar que la humanidad alcanzara un nivel de conocimiento e influencia que pudiera competir con su Creador. Lo que originalmente fue un regalo divino, una vida larga y aprendizaje sin fin, se estaba convirtiendo en una herramienta peligrosa en manos equivocadas. Eso era lo que Dios tenía que detener antes de que fuera demasiado tarde. Vivir durante siglos se había convertido en un arma de doble filo. Permitía que el bien creciera, pero también daba tiempo suficiente para que el mal se desarrollara completamente dentro de una sola persona. Piensa en lo peligroso que es eso.
Un dictador moderno puede causar un daño inmenso en solo unas décadas. Ahora imagina a un tirano antes del diluvio, con cientos de años para perfeccionar estrategias de control, miedo y destrucción. La maldad no solo crecía, evolucionaba. Se volvía más astuta, más sutil, infectando familias y culturas enteras como una enfermedad silenciosa pero mortal. Los líderes malvados tenían siglos para construir reinos de oscuridad, extendiendo su influencia y decadencia moral a través de generaciones. Lo que una vez fue una bendición se convirtió en un terreno fértil para la corrupción profunda. Y no era solo un fracaso moral, era una rebelión total contra Dios. El mundo antes del diluvio había alcanzado un nivel tan alto de tecnología y entendimiento que comenzó a alterar el equilibrio natural mismo. Con siglos para probar y experimentar, las personas quizás crearon herramientas o sistemas que tocaron los mismos fundamentos de la creación. Tenían conocimientos sin respeto, descubrimientos sin conciencia e inventos sin sentido del bien o del mal. Muchos empezaron a verse a sí mismos como iguales o incluso superiores al Dios que los había creado. Fue el mismo error lleno de orgullo que cometieron Adán y Eva, pero multiplicado a lo largo de generaciones. Por eso, limitar la vida humana a 120 años no fue solo un castigo, fue un acto de defensa. Al reducir el número de años que una persona podía vivir, Dios eliminó el tiempo necesario para llevar a cabo una corrupción generalizada. Impidió que los individuos obtuvieran demasiado poder o control. Fue como instalar un sistema de protección divina en el corazón de la humanidad. Ahora, cada generación tendría que reconstruir el conocimiento casi desde cero. Con vidas más cortas, habría menos tiempo para construir imperios dañinos o ideologías destructivas. Aún así, este reajuste no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y cuidadosamente gestionado que se desarrolló después del diluvio. Noé aún vivió una larga vida, 950 años, pero cada generación después de él vivió menos y menos. La duración de la vida fue disminuyendo poco a poco, mientras Dios ajustaba con cuidado el nuevo diseño humano, buscando el equilibrio adecuado, el tiempo suficiente para aprender y crecer, pero no tanto como para que el mal se extendiera sin límites. Este cambio le recordó a la humanidad que una vida larga nunca fue algo garantizado. Era un regalo sagrado, no un derecho. Pero ¿cómo funcionó realmente esta transformación a nivel biológico? ¿Y cuáles fueron los efectos a largo plazo en las personas que vinieron después? El diluvio no fue solo un juicio de parte de Dios. Fue el reinicio biológico más importante en la historia de la humanidad. Después de que las aguas finalmente desaparecieron y Noé puso pie en tierra firme, no solo trajo consigo a su familia, llevaba consigo el código de reinicio para una nueva raza humana. Dios había introducido lo que podríamos comparar con un programa divino, acortando intencionalmente la vida humana, preparando el escenario para un nuevo capítulo en la historia. Noé vivió unos increíbles 950 años, pero con cada nueva generación, la duración de la vida humana fue reduciéndose poco a poco. Era como si Dios estuviera ajustando cuidadosamente los parámetros mismos de la vida para el mundo que recién comenzaba. Sus hijos y nietos vivieron vidas cada vez más cortas, siguiendo un patrón constante y preciso, como si un cálculo celestial guiara la duración de cada persona. Noé, 950 años. Sem, 600 años. Arfaxad, 438 años. Selah, 433 años. Eber, 464 años. Peleg, 239 años. Reu, 239 años. Serug, 230 años. Nacor, 148 años. Taré,
205 años, Abraham, 175 años. Esto no fue algo al azar. Siguió una secuencia, un acortamiento deliberado que mostraba cómo Dios estaba moldeando cuidadosamente a la humanidad a través de sus propios genes. Cada generación vivía un poco menos, como si el reloj divino estuviera ajustando el tiempo exacto necesario para que el plan de Dios avanzara. Esta transformación de la vida humana tenía un significado real, no era solo un símbolo. Permitió que el plan de salvación avanzara más rápido, acelerando el camino para la llegada del Salvador prometido. También funcionó como un filtro. Con vidas más cortas, el mal y la corrupción heredados de antes del diluvio tenían menos oportunidad de propagarse profundamente. Cada generación tenía una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Era como si Dios hubiera reiniciado el sistema, instalando una versión más segura y estable de la humanidad. Además, este cambio en la duración de la vida también transformó la manera en que funcionaba el poder dentro de las familias y la sociedad. Antes del diluvio, un solo hombre podía vivir lo suficiente como para influir en muchas generaciones al mismo tiempo. Pero ahora, con vidas más breves, ese tipo de control desapareció. Esto dificultó que gobernantes corruptos o líderes peligrosos formaran dinastías fuertes y duraderas. Quizás lo más notable de este reinicio genético es cómo preparó el camino para la llegada del Mesías. La reducción intencional de la vida humana trazó una línea de tiempo específica, alineando cada generación con las antiguas promesas sobre Cristo. Era como si el reloj de la humanidad hubiera sido ajustado para asegurar que cada parte del plan de Dios se cumpliera en el momento exacto. El ritmo más rápido de la vida permitió que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se desarrollaran según lo previsto, construyendo una línea que llevaría al nacimiento del Hijo de Dios. Pero este diseño divino va aún más allá. Hay un sistema oculto, una especie de patrón numérico incrustado en la línea familiar del Mesías. La lista de nombres en Mateo capítulo 1 no es solo una genealogía. Cada nombre, cada vínculo entre padre e hijo parece seguir un orden divino, mostrando un diseño silencioso pero perfecto detrás de cada generación. Esta guía invisible conducía todo hacia el momento exacto en que la salvación llegaría al mundo. Cuando Mateo organizó la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14 generaciones, primero de Abraham a David, luego de David al exilio y finalmente del exilio a Jesús, no lo hizo solo para facilitar la memoria. Esta estructura revela un patrón más profundo que confirma a Jesús como el Mesías prometido. El número 14 no fue elegido al azar. En el alfabeto hebreo, el nombre David suma 14, conectando toda la lista con el rey más famoso de Israel. Así que cada generación no solo cuenta una historia, también tiene un valor espiritual y simbólico. Pero el patrón no termina ahí. Esos 3 grupos de 14 suman 42, un número lleno de significado divino. El número 3 a menudo representa perfección en las Escrituras, y al multiplicarlo por el número de David, se obtiene 42, una cifra que también aparece en visiones proféticas como símbolo de los tiempos designados por Dios. A pesar de guerras, enfermedades, exilios y caos, esta línea de sangre se mantuvo intacta. Desde una perspectiva humana, parece imposible que una sola familia se mantuviera durante 2000 años con sus registros conservados. Pero con Dios guiando el proceso, la línea sobrevivió. Aún más fascinante es ver los nombres que Mateo eligió omitir. 4 reyes de Judá, Ocosías, Joás, Amasías y Joacim, no fueron incluidos. Esto no fue un error, fue intencional. Parte del plan cuidadoso de Dios. Sus familias estaban relacionadas con maldiciones y corrupción a través de la casa de Acab y la influencia de Atalía, hija de Jezabel. Para mantener pura la línea mesiánica,
Dios eliminó sus nombres de la lista. Fue como una edición divina del árbol genealógico, mostrando la autoridad de Dios sobre la genética y la herencia. Incluso durante el exilio en Babilonia, cuando muchas familias perdieron su identidad, la línea de David permaneció. A lo largo de todos esos años de cautiverio, la historia familiar que llevaba a José y María siguió viva, otra señal clara de la dirección y el diseño de Dios. Esto no fue solo obra del esfuerzo humano, es como si Dios hubiera guardado una copia celestial perfecta de los registros más importantes de la historia. Lo realmente asombroso de este patrón divino es cómo se conecta con el límite de 120 años que Dios estableció para la vida humana. Al acortar la vida de manera planificada y constante, Dios creó el ritmo perfecto para que las 42 generaciones llegaran exactamente cuando debían, cumpliendo la profecía en el momento justo. Si las personas hubieran vivido 900 años, habría habido muy pocas generaciones. Si solo vivieran 30 o 40 años, habrían sido demasiadas. Pero al elegir una duración de vida entre 70 y 120 años, Dios ajustó con precisión el ritmo de la historia humana, preparando perfectamente el escenario para la llegada de Cristo. Esta línea de tiempo no es solo un dato interesante del pasado. Nos muestra que las decisiones que Dios tomó hace miles de años todavía resuenan en nuestras vidas hoy. Cada detalle de su plan está cuidadosamente diseñado y nunca termina. El acortamiento de la vida humana no fue simplemente un castigo. Fue un plan divino, pensado con cuidado para protegernos de la destrucción y para acelerar su plan de rescate. Desde Adán, quien fue el primero en caminar por la creación de Dios, hasta las personas antes del diluvio que obtuvieron conocimientos peligrosos, desde Matusalén, que vivió 969 años como señal de lo que venía, hasta el reinicio que llegó después del diluvio, todo sucedió por una razón. Todo señalaba hacia la llegada de Jesús. Su árbol genealógico demuestra que su nacimiento no fue algo al azar. Fue parte de un plan largo y cuidadosamente trazado, donde cada generación, cada hijo y cada decisión tenían un propósito que llevaba a la salvación. Hoy, bajo el límite de 120 años que Dios estableció hace tanto tiempo, tu vida es una oportunidad valiosa y limitada para vivir el propósito que Él te dio. Cada día es un regalo del cielo. Cada año es una oportunidad para caminar al ritmo de la historia que Dios está escribiendo. La misma sabiduría que acortó los años de vida para proteger a la humanidad también nos dio el tiempo perfecto para conocer a Dios, creer en Jesús y dejar un legado que realmente importe. Tu vida, aunque no tan larga como las de antes del diluvio, tiene exactamente la duración correcta para cumplir la misión que Dios planeó para ti desde el principio de los tiempos. El límite de 120 años no es un castigo, es una herramienta de gracia diseñada para que puedas conocer a Dios, experimentar su amor y vivir tu llamado. Cada mañana que despiertas es un regalo del cielo. Cada año es otra oportunidad para caminar en línea con el plan eterno que Dios diseñó solo para ti. La misma mano que protegió a la humanidad durante el reinicio también eligió el momento exacto en que tú nacerías. Ahora mismo, en esta generación, en este momento de salvación. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a ver con más claridad el amor de Dios, demuéstralo dando me gusta a este video. Así, más personas podrán escuchar esta verdad. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.